Las expectativas del presidente de la República respecto a lo que será este segundo semestre del año y los años por venir. El tema económico central, importantísimo. Sobre eso estaremos conversando. Además, una evaluación de los primeros 100 días de gestión de Nicolás Maduro, nuestro invitado del día de hoy, Temir Porras, el presidente del Banco de Desarrollo Social y Económico de Venezuela. Buenos días, Temir, ¿cómo estás? Buenos días, José, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí. Gracias. Bueno, allí hay una primera expectativa que se plantea el presidente de la República para este próximo semestre, pero eso tiene un precedente en sus primeros 100 días de gestión que han sido realmente complejos si uno evalúa de dónde viene, ¿no? Es decir, lamentable partida física del presidente Hugo Chávez obligó a un proceso electoral donde es electo Nicolás Maduro. E inmediatamente, lo ha denunciado el mismo presidente de la República, se arrecia con una guerra económica en contra de la revolución bolivariana que pasa por el tema de incremento de precios, especulación, una serie de elementos. Tu evaluación de lo que ha sido en términos económicos para el país estos primeros 100 días de gestión. Bueno, sabes que se tiende a decir que los primeros 100 días de gobierno son una luna de miel, ¿no? Yo creo que en este caso estamos claros que, bueno, no fue así. Es decir, este es un gobierno, el gobierno del presidente Maduro, que efectivamente en el marco complejo en el cual llegó a la presidencia, se lanzó de inmediato a cumplir esa promesa que era hacer gobierno en la calle, ¿no? Gobierno con el pueblo, llevar adelante el legado del comandante Hugo Chávez, encarnarlo, darle de nuevo ánimo a nuestro pueblo, movilizarlo, encarnar la herencia de la revolución bolivariana y proyectarla hacia el futuro. Es decir, ha sido un contexto complejo, pero en el cual una vez más este ha sido un gobierno de acción inmediata que se ha desplegado por todo el territorio nacional en todos los frentes. Y por otro lado, como lo decías tú, esa conspiración que no partió del 14 de abril, lo habíamos visto. De hecho, ya la derecha había intentado aprovechar, como lo había incluso visto el propio presidente Chávez el 8 de diciembre, ¿no? Para desestabilizar, para una agenda económica de desestabilización, porque nunca han tenido interés en el desarrollo nacional. Nunca han tenido vocación, ni la derecha, ni sus diferentes representaciones empresariales, parlamentarias, etcétera. Nunca han tenido un proyecto de país, nunca han tenido un proyecto de desarrollo nacional y en lo económico en particular siempre han sido simplemente defensores de los grupos económicos dominantes. En este caso, una vez más, el presidente Nicolás Maduro ha hecho todos los esfuerzos, ha tomado todas las medidas necesarias, ha llevado adelante, de nuevo, un gobierno de acción, de respuesta inmediata, mediante esta metodología del gobierno de calle que ha tenido tanto éxito, y bueno, una vez más preparando lo que es este segundo semestre, que sea un semestre de todavía más crecimiento, porque eso hay que subrayarlo. Nosotros estamos en un periodo, el gobierno bolivariano del presidente Chávez en su momento, ahora el presidente Nicolás Maduro, ha sido el ciclo de crecimiento más grande que ha tenido nuestro país en las últimas décadas. Nosotros éramos un país que estaba sumido en la estagnación económica. Los años 80 y los años 90, como sabemos, fueron años perdidos totalmente, los años de la agenda neoliberal. Fueron años de desindustrialización. Aquí la industria no se fue, no desapareció con Chávez, no desapareció con la revolución. Desapareció la parte de la industria que se fue, bueno, fue durante los años 90, con las políticas de libre comercio, con la política de la comunidad andina, etcétera, esa que propugnaba y sigue propugnando la derecha. Es decir, nosotros hemos tenido un periodo de crecimiento y, por supuesto, como en todo ambiente macroeconómico internacional, bueno, efectivamente hay coyunturas que son más o menos favorables y lo que hace falta es un gobierno que esté al frente, monitoreando la situación y siempre tomando las medidas a tiempo para que efectivamente, como es en este caso, la economía productiva, que es lo que ha desarrollado el gobierno bolivariano y que impulsa el presidente Nicolás Maduro, bueno, tenga todas las herramientas, todos los ingredientes para generar bienestar para el pueblo, que es el objetivo de nuestro gobierno, un gobierno progresista de izquierda, de transformación revolucionaria. En estos primeros 100 días de gobierno, que como tú bien dices, no ha sido precisamente una luna de miel, se han observado distintas acciones de parte del gobierno del presidente Maduro. Una de ellas es la convocatoria a los mismos sectores privados de mayor capacidad productiva en nuestro país a mesas de diálogo, a tratar de solventar algunas necesidades específicas. Pero en el entendido de lo que tú calificas como una actitud de desestabilización, ¿hasta qué punto puede tener eco estos llamados? Es decir, más allá de sentarse en una mesa a conversar y a buscar soluciones, en la práctica realmente habrá
digamos, acato de ese llamado por parte del sector productivo? Sí, es que yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Es falso decir que en Venezuela no hay sectores productivos, sí los hay. Digo, incluso, bueno, primero el sector público, que es el que ha tomado por las riendas, por los cachos, el tema de producir en Venezuela. Bueno, el Ministerio de Industria, con su política de industrialización, de implantación de industrias con nuestras alianzas internacionales, etcétera. Podríamos, el Ministerio de Agricultura, el sector público se ha movilizado para ser el principal promotor de la industrialización, de la producción nacional. Por otro lado, está el sector privado, y en el sector privado hay, digamos, empresas que se dedican a la producción o que tienen vocación a la producción, y siempre, eso es una constante que ha proseguido el presidente Nicolás Maduro, es llamarlos para organizarnos y, de nuevo, quien fija la política es el gobierno, que tiene la legitimidad democrática. Y quien quiera sumarse a esa política, pues nosotros les daremos las herramientas, crearemos las condiciones para que inviertan, para que transformen la economía productiva de la mano con el gobierno bolivariano. Hay que distinguir eso de, bueno, voceros que se dicen empresariales del sector de la derecha, que simplemente, por ejemplo, hay algunos que dicen, no, bueno, a escucharlos daría la impresión que si en estos 6 meses ellos hubieran tenido el nivel de divisas que ellos desean, pues bueno, Venezuela sería, no sé, pues un país industrializado con la tradición de alguno que otro que está, no sé, estaríamos hablando de China, pues entonces que se ha industrializado. Como si, una vez más, el reflejo de la derecha en los últimos 50 años hubiera sido transformar la economía de nuestro país en una economía productiva. Y eso no es cierto, eso no es cierto. Entonces, cuando uno escucha voceros de la derecha pretender que, una vez más, casi en estos últimos 6 meses ellos hubieran transformado el país en un floreciente país industrial, francamente tienen poca seriedad en el discurso, no es consecuente con lo que han dicho en estos últimos años, se la pasan diciendo que nosotros, bueno, que gastamos demasiado, que el gasto público es demasiado importante. Bueno, entonces, ¿cómo quieren que nosotros impulsemos la economía? ¿Cómo explican que nosotros hayamos creado un mercado interno robusto, distribuyendo la renta petrolera, distribuyendo el ingreso nacional, bueno, apoyando el incremento de los salarios, del salario mínimo, etcétera, etcétera? Eso es lo que hace un gobierno revolucionario. Bueno, ellos han venido criticando todo eso. Entonces, ¿cómo pretenden entonces ahora que tengamos crecimiento económico? ¿Cómo pretenden entonces criticar las políticas de nuestro gobierno? Es una derecha que es contradictoria, que no tiene programa, que no tiene proyecto, y simplemente, bueno, se dedica a eso, a la conspiración, a la desestabilización, incluso, bueno, teniendo en cuenta que, yo vuelvo, son 100 días de gobierno, es un gobierno que se instaló en una situación, como decías tú, compleja, y que, de nuevo, ha venido a gobernar, a hacer propuestas ante el pueblo venezolano. Y enfrente lo que hay es o vacío, o irresponsabilidad, o conspiración. Se ha dicho que la falla, desde los sectores de oposición hacia el gobierno, que la falla está en la visión del modelo económico. Y se han exigido algunas, a juicio de ello, correcciones. El tema del control del cambio, el tema de la regulación de algunos alimentos. Recientemente FEGABEN pedía eliminar regulación en algunos rubros referentes al tema de la carne. ¿Cómo se ve desde el gobierno? ¿Va a haber algún viraje desde ese punto de vista en cuanto a medidas propias del modelo que se está construyendo? No, del modelo para nada. O sea, el modelo es el modelo es el plan de la patria. O sea, el modelo se debate en elecciones. Y hubo elecciones, y el modelo bolivariano, el modelo de Chávez, el modelo que encarna Nicolás Maduro, es el que fue aprobado por todos los venezolanos, por la mayoría de los venezolanos, en elecciones democráticas. El modelo no se negocia. Y eso, una vez más, se decide democráticamente, como lo ha hecho el pueblo venezolano, como lo ha construido el pueblo venezolano en su revolución en los últimos 14 años. Después, una vez más, tú puedes tener políticas coyunturales que responden a una coyuntura. Se habla de control de cambio. Bueno, sí, efectivamente, nosotros hemos instalado en nuestro país un sistema de control de cambio que lo que ha hecho es proteger a la economía venezolana. Hay que ver el periodo en su conjunto. O sea, quienes desde el principio, desde el momento en que se instaló el control de cambio hasta hoy, lo han venido criticando, lo critican por razones ideológicas, porque el control de cambio ha sido precisamente el protector para que esos sectores que no se dedican a la producción, sectores que simplemente se dedican a captar los dólares para importar, vender más caro, sacar un dividendo y exportar esos dólares para llevárselos del país, que ha sido el modelo de ellos en los últimos 100 años,
bueno, ese control de cambio, bueno, dio al traste con ese método de vampiros, de extraer la riqueza de todos los venezolanos, que hoy en día, precisamente gracias al control de cambio, se dirige a las políticas sociales, a la distribución, a crear de nuevo una sólida, el propio presidente Chávez lo decía, que él sueña con un país de una sólida clase media, es decir, de clases populares que fueran consiguiendo los medios económicos para vivir decentemente, con bienestar, con alegría. Bueno, ese es el proyecto bolivariano. Quienes quieren que se acabe el control de cambio es simplemente para exportar las divisas como siempre lo habían hecho. Después, control de precios. Bueno, en todas las sociedades hay productos regulados. Hay productos regulados porque, una vez más, si tú dejas a las fuerzas del mercado, como dicen ellos, que son en realidad las fuerzas de la especulación, fijar el precio de algunos productos, bueno, le das un poder extremadamente importante a sectores especulativos que siempre van a buscar sacar la mayor ganancia. Después hay cuestiones de coyuntura, de si nos sentamos y entonces nos ponemos de acuerdo de cuál es el precio óptimo, cuál es el precio que debe haber, etcétera. Pero para eso hace falta responsabilidad. Hace falta que la gente que se la pasa vociferando se vea cuáles fueron sus comportamientos en el pasado y si ellos son dignos de confianza y si el pueblo venezolano les tiene confianza o si tienen autoridad simplemente para decirle al gobierno, bueno, me cambias el precio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué representas tú? Nosotros representamos al pueblo venezolano electo en elecciones democráticas. ¿Qué representan algunos sectores? Simplemente, bueno, tienen el apoyo de las empresas de comunicación privada, tienen el apoyo de algunos medios internacionales, los hacen aparecer como voceros, pero no producen nada, no participan en nada en la producción nacional y quieren exigirle al gobierno que ellos fijen la política. Así no se habla. Nosotros, abiertos a la discusión con el sector privado, como se ha hecho en estas últimas semanas, en estos últimos meses, pero con interlocutores responsables que busquen efectivamente soluciones a, digamos, yo ni siquiera los llamaría problemas del país, soluciones a la gestión cotidiana de las cosas de la economía, pero eso, una vez más, no se trata de negociar ningún modelo. Una de esas cosas es el tema de la inflación. En los primeros 6 meses de este año observamos un índice inflacionario verdaderamente importante y que ha tenido un impacto en el bolsillo de los venezolanos a pesar de los incrementos salariales que han sido otorgados por el gobierno nacional. Hay condiciones para regular eso, para detener, frenar un poco el impacto que está teniendo el tema de la inflación y otro aspecto importante, el tema del abastecimiento de algunos rubros en específico que se dio durante algunos meses en las últimas semanas. Tú mismo lo dijiste, el presidente Nicolás Maduro lo dijo desde el inicio de su gobierno, guerra económica. Guerra económica. Era eso, una guerra económica dirigida a destruir la revolución bolivariana, bueno, pescando en río revuelto. Eso fue lo que diseñó la derecha contra nuestro gobierno. Efectivamente eso tiene efectos, o sea, digamos, estamos en la confrontación de dos modelos y la responsabilidad del gobierno del presidente Nicolás Maduro no solamente decir guerra económica, que es una realidad, sino buscar soluciones a eso. Por las buenas, con los que se quieren sentar, con el sector productivo, con el sector privado, negociando, conversando, etcétera, buscando soluciones, bueno, razonables. Y por las que haya que hacerlas, es decir, por el argumento de autoridad, cuando el Estado tiene que actuar porque simplemente hay sabotaje a nuestra economía. Entonces, ¿qué hay que mantener en mente? Primero, que nosotros somos un gobierno que siempre ha privilegiado que haya crecimiento económico, es decir, que se expanda la riqueza nacional para poder tener una política de distribución de nuestra riqueza nacional. Incluso hacer de la política de distribución de la riqueza una herramienta para el crecimiento. Si los hogares, si las familias, el pueblo venezolano no tiene precisamente su parte de la riqueza nacional para, bueno, poder vivir, pues ¿cómo se puede tener crecimiento económico? Eso es absurdo. Entonces, siempre hemos hecho eso, siempre hemos adelantado esa política. Segundo, efectivamente, la inflación. La inflación, producto, una vez más, de esta guerra económica, el desabastecimiento y la inflación van de la mano, porque cuando tú desapareces un producto del mercado, lo sacas, lo acaparas, no lo importas, etcétera, y te lanzas en guerra contra el gobierno, pues el producto de este escaso sube de precio. Y todas las políticas que hemos llevado adelante de implementación del SICAD, que es entregarle las divisas a los sectores que lo necesitan. Todas las políticas que se han llevado de mesas de trabajo para verificar efectivamente el estado de los diferentes precios de diferentes rubros claves, etcétera, van en el sentido de lo que ya se va a ver, y eso le toca decirlo al ministro de Finanzas, por supuesto, el ministro del Poder Popular,
para las finanzas, pero es un descenso en las tasas de inflación, el incremento de la inflación y un regreso, digamos, a lo que son los estándares de nuestra economía, que siempre ha sido una economía, recordemos, de inflación alta, altísima en los años 80, en los años 90. Siempre hemos tenido inflación alta, pero hemos tenido crecimiento alto, distribución de la riqueza, incremento de los salarios y en el fondo nosotros hemos tenido un incremento del ingreso real de los hogares venezolanos, que durante 20 años de la década esa perdida de los 80 y de la década liberal de los años 90 simplemente estagnó o retrocedió. Es, una vez más, no es un tema de que hay una ideología correcta que diga la inflación tiene que ser cero. Si la inflación es cero y no hay crecimiento, bueno, es peor todavía. Nosotros hemos apostado porque haya crecimiento, distribución y efectivamente controlar los efectos especulativos generados por este sector parásito de la economía, que genera una inflación, bueno, mucho más alta de lo que normalmente nosotros quisiéramos. Una vez más, en los próximos meses, como decía el presidente Nicolás Maduro, tendremos índices de inflación que son, digamos, los normales de nuestra economía, con crecimiento, que es el que nosotros hemos generado, y por supuesto bienestar para el pueblo. Como tú lo dices, por el modelo que está en construcción en nuestro país, el Estado tiene, digamos, mayor participación en la vida económica nacional. Algo característico del gobierno del presidente Maduro durante estos primeros 100 días de gobierno ha sido el tema del gobierno de calle, el estar permanentemente en las comunidades, el estar permanentemente incluso en, digamos, las plataformas económicas y sociales que se han creado en los últimos años a raíz de la Revolución Bolivariana y que tienen alto impacto en la vida nacional, evaluando, corrigiendo errores. ¿Qué impacto va a tener eso? Digamos, ese recorrido, esa supervisión directa del presidente y sus ministros en la actividad productiva que se desarrolla desde el Estado venezolano? Bueno, simplemente, primero, construir con el pueblo. No se puede ser un gobierno de orientación socialista si no se gobierna con el pueblo, si no solamente se le escucha, sino que se le hace participar en la formulación de nuestras políticas. Una vez más, un presidente socialista comprometido con la revolución, como es el presidente Nicolás Maduro, lo primero que hace es, bueno, recorrer el país, recoger las iniciativas, escuchar a las comunidades organizadas, escuchar a los productores organizados, cuáles son sus proyectos, cuáles son sus desafíos, cuáles son sus problemas, etcétera, y viajar con su gabinete para, bueno, diseñar las soluciones para cada uno de esas propuestas o de esos problemas que se vienen encontrando. O sea, construir las soluciones junto al pueblo, construir las soluciones junto a los productores, ir allí donde se produce el alimento para formular los proyectos que luego vienen, por ejemplo, yo soy presidente ahora de un Banco de Desarrollo Económico y Social, bueno, que esos proyectos lleguen al Bandes para que el Bandes los pueda acompañar, financiar, apalancar, impulsar. Sin esa vinculación con el pueblo, lo que estamos haciendo es, como decía el Libertador, o repúblicas aéreas o un gobierno de élites, como está acostumbrado a hacerlo la derecha. Más allá de eso, Temir, de la participación directa y protagónica que pueda tener la población organizada en distintos proyectos, venimos de un Estado burocrático, el Estado que hereda la Revolución Bolivariana. ¿Qué cosas por corregir aún están en el entendido de la necesidad de afianzar la eficiencia, la eficacia del funcionamiento del gobierno? Bueno, lo primero es no tener reflejos burocráticos. Digamos, la burocracia es necesaria, incluso lo decía el presidente, lo decía el Che Guevara, etcétera. Lo que es malo es el burocratismo, el reflejo de la burocracia por sí misma. Esa gente que se la pasa todo el día verificando si tiene las cosas bien puestas en un escritorio, que no recibe y no procesa las tareas que se le dan, que no sale a la calle a recoger las propuestas. Pues una vez más, lo que necesitamos es eliminar los reflejos del burocratismo. En segundo lugar, bueno, combatir hacia adentro de nuestra sociedad, que sea dentro del Estado, porque además se centra mucho este debate sobre el tema de la corrupción, etcétera, solamente dentro del Estado. No, hay un sector privado corrupto, profundamente corrupto. Digamos, es un fenómeno de la sociedad, combatirlo hacia adentro, como lo ha decidido hacer el presidente Nicolás Maduro. Entonces, trabajar con honestidad, trabajar con eficiencia, buscando, una vez más, resolver los problemas de nuestro pueblo con capacidad y con muchísima vocación. Y
trabajar, como hemos dicho nosotros también en el Bandes, con innovación revolucionaria. Buscar, o sea, salir de los esquemas. O sea, nosotros no vamos con esquemas ideológicos rígidos. Nosotros tenemos una orientación muy clara, pero dentro de esa orientación buscar las soluciones, adaptarse, lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro, buscar las herramientas que nos permitan darle solución a los problemas. En el caso cambiario, el CICAD, que es una primera herramienta para construirlo. Entonces, honestidad, eficiencia e innovación revolucionaria es lo que estamos nosotros, por ejemplo, aplicando en el Banco de Desarrollo Económico y Social, que cumple sus 12 años de creación esta semana. Te iba a comentar sobre eso porque tenemos pocos minutos ya, pero quisiéramos alguna reflexión acerca de esto. 12 años ya del Bandes, hay actividades que tú has anunciado recientemente, es una de ellas la reunión que se va a hacer aquí en Caracas a propósito de fortalecer el Fondo China-Venezuela. Sí, bueno, aprovecho para darte este obsequio del Bandes, de nuevo, con textos importantísimos, textos del comandante Hugo Chávez y efectivamente son 12 años de la creación de un banco de desarrollo. Eso es ya una creación revolucionaria. Yo siempre he dicho banco y desarrollo, parece que a veces la gente pensara que son dos términos contradictorios, porque los banqueros los asocian con la especulación financiera, con las ganancias extraordinarias, etcétera. Y bueno, precisamente en Revolución el comandante Hugo Chávez creó un banco de desarrollo económico y social que moviliza la riqueza nacional para ponerla al servicio de la producción, para ponerla al servicio del bienestar económico y social. Nosotros hemos emprendido con la herencia de esos 12 años, que son los que han permitido que haya cientos de obras de infraestructura súper importantes en nuestro país, de nuevo, de transporte, de generación eléctrica, de producción agroalimentaria, que haya también, que nuestro capital haya sido puesto al servicio, el capital del Bandes, puesto al servicio de la consolidación del mundo pluripolar, de las alianzas con Brasil y China para la producción, para el financiamiento del desarrollo de la economía nacional. Hemos decidido, una vez más, tomar este aniversario como un momento de reflexión, como un momento de debate interno. Estamos debatiendo con los trabajadores, hoy vamos a estar con nuestros ministros de Banca Pública y de Finanzas allá con los trabajadores, delineando más aún los planes y proyectos de nuestro banco, seguir apoyando y apalancando los proyectos del gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro en alianza con China para fortalecer nuestros fondos de financiamiento. Es decir, bueno, nada, caminando de la mano de lo que ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro, de consolidar una economía productiva para el bienestar de nuestro pueblo en este segundo semestre y por los años por venir. Oye, muchísimas gracias, Temiro, por habernos acompañado. Gracias a ti por la Temiro invitación. Porras, el presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela. El tema económico, la evaluación de los primeros 100 días de gestión del presidente Nicolás Maduro desde este punto de vista. Nosotros vamos a establecer una pausa. Al regreso van a estar con nosotros representantes de la FAO, organismo adscrito a la Organización de Naciones Unidas en materia alimentaria, representantes en América Latina y el Caribe. Estaremos conversando, por supuesto, acerca de los avances de nuestro país en este aspecto. Hacemos una pausa y ya venimos con más de Todo Venezuela.